Hey, what's up? How are you guys? Welcome back to our 9th class. In this class number 9, I have something new for you again. So let's begin. Hoy vamos a aprender sobre los sufijos. Un sufijo que vamos a conocer es el ing. El sufijo es el que se coloca al final del verbo. El ing se traduce como ando, endo y yendo en español. Por ejemplo, tomemos el verbo comer. Comer es eat. Si le agregamos el ing, eat, eating, se convierte en ando, endo, yendo. Comiendo, saltar. Jumping, saltando. Y así sucesivamente. Veamos cómo funcionan las reglas de conjugación del sufijo con el verbo. En la primera lista tenemos take, que significa tomar. Take en su tiempo simple. Taking, tomando, porque le agregamos el ing. Change significa cambiar. Si le agregamos el ing, se escribe changing y significa cambiando. Love, loving, significa amando. Lie, mentir. Lying, mintiendo. Pero para agregar el ing al verbo no solamente se agrega ing, sino que hay reglas dependiendo con qué consonante o con qué vocal termine el verbo. Veamos los ejemplos que tenemos en el manual. Regla 1. Si el verbo termina con una e, removemos la e silenciosa y agregamos ing. Take termina con una e silenciosa. Removemos esa e silenciosa y agregamos ing. Change termina con una e silenciosa. Quitamos la e y agregamos ing. Changing. Love termina con una e silenciosa. Quitamos esa e y agregamos ing. Taking, changing, loving. ¿Qué otras más se les ocurre? La regla número 2. Los verbos que terminen con ie, eliminamos ie y lo cambiamos por una ye. Luego agregamos ing. Por ejemplo, die termina con ie, reemplazamos ie por ing y se escribe dying. Lie, lying. Tie, atar o amarrar, termina con ie, reemplazamos ie por una y agregamos ing. Vi, termina con ie, eliminamos ie, la reemplazamos por la y se escribe vying. Regla 3. Los verbos de una sola sílaba, run, una sílaba, sit, una sílaba, get, swim, stop. Si escuchamos en sonido tienen solamente una sílaba. Estos verbos, cuando son de una sílaba y terminan con una consonante precedida de una vocal, se duplica esa consonante final y se agrega ing. Como vemos acá, run es de una sílaba, termina con consonante n precedida de una vocal. Duplicamos la n y agregamos ing. Lo mismo pasa con sit. Sit es una sílaba en sonido, sit, termina con consonante precedida de una vocal. Duplicamos la t y agregamos ing. Sitting. Get, sonido de una sílaba, termina con consonante T precedida de una vocal. Duplicamos la T y agregamos ing. Al igual que swimming y stopping. Y la regla número 4 dice que los verbos que tengan sonido de dos sílabas, como begin, hay dos sílabas, begin, que significa comenzar, que también termina con consonante precedida de una vocal, se duplica la consonante y se agrega ing. Es prácticamente la misma regla que la tercera, solo que esta es de dos sílabas. Forget. Dos sílabas, termina con consonante precedida de una vocal. Duplicamos la consonante T y agregamos ing. Forgetting. Preferir. Termina con consonante precedida de vocal y tiene dos sílabas. Duplicamos la R y agregamos ing. Preferring. Ing funciona con todos los verbos que queremos que estén en progresivo, en algo continuo, saltando, nadando, comiendo, amando, comprando, viajando. Ese ando, endo, yendo, comiendo, leyendo, es el ing, el ing en inglés. Conjuguemos más verbos, pero recordemos las reglas de escritura. Si debemos duplicar, si debemos omitir una e o cambiar algo en la escritura. Es importante también la escritura, no solo la pronunciación. Sé que es un poquito complicado ese tema, pero es cuestión de práctica. Como todo en la vida es cuestión de práctica. Así vamos a practicar en nuestra clase una y otra vez y vamos a perfeccionar ese tema. Veamos el siguiente tema, que vamos a conocer palabras muy comunes en el inglés. Así que veamos.
Vamos a aprender el uso de 4 palabras: already, just, still y yet. Empezamos con already. Already se traduce ya al español. Recordemos siempre de que already va entre el pronombre y el verbo. Como decimos en la fórmula en tiempo presente, decimos que siempre hay un sujeto, verbo y complemento. Es lo mismo, sujeto, verbo va en medio del sujeto y el verbo. Pero veamos cómo queda en la escritura. Si queremos decir ellos ya terminaron sus deberes o sus tareas, se dice they already finished their homework. Already está entre el sujeto que es they y el verbo que es finished. Así se coloca siempre. Si vamos a tener un auxiliar, va entre el auxiliar y el verbo. Por ejemplo, has es un verbo auxiliar. Entonces va entre ese verbo auxiliar y el verbo. Jacob has already left work. Jacob ya se ha ido del trabajo. ¿Por qué no va already entre el nombre y el verbo? Porque tenemos un auxiliar que es has. Entonces ahí se cambia de posición y se coloca en medio del auxiliar y del verbo. Un ejemplo más es the train has already arrived. El tren ya ha llegado. El uso de just se traduce como solo o acabar de y tiene la misma regla que already, va entre el pronombre y el verbo. Y si hay un auxiliar, va entre el auxiliar y el verbo. Veamos el ejemplo entre pronombre y verbo. I just ate, but I'm hungry again. Acabo de comer, pero tengo hambre de nuevo. Just, acabar de, o la traducción también podría ser solo, dependiendo del contexto. Veamos el ejemplo 2. I just want to see you again. Yo solo quiero verte de nuevo. Ahí se traduce como solo. I just want to see you again. Solo quiero verte de nuevo. Beth just moved to New York. Beth se acaba de mudar a Nueva York o acaba de mudarse a Nueva York. Confuso, pero nada que la práctica no pueda arreglar. Vamos con la tercera, que es still. Se traduce como aún o todavía. Siempre va entre el pronombre y el verbo o el auxiliar y el verbo. La misma regla de las primeras dos. Por ejemplo, I took 2 pills, but I still have a headache. Tomé 2 pastillas, pero aún tengo dolor de cabeza. ¿Is Jacob still working at the hospital? ¿Jacob aún trabaja en el hospital? Como pregunta. ¿O Jacob todavía trabaja en el hospital? La tercera, Jacob still works at the hospital. Jacob aún trabaja en el hospital. Aún o todavía. Veamos la última. Yet. Yet significa aún o todavía. Lo mismo que still. La misma traducción. La diferencia es de que still va entre el pronombre y el verbo. Va al principio de la oración. Y yet se coloca al final siempre. Si queremos decir aún o todavía, recordemos de que podemos usar still en medio o al principio de la oración o yet al final. En frases negativas, yet puede ser traducido como aún o todavía. Veamos. I'm really hungry, but I have not eaten yet. Tengo mucha hambre, todavía no he comido. Ese todavía en español va en medio de la oración, pero en inglés la regla dice que va al final siempre. El segundo ejemplo. Jacob has not left his job at the hospital. Jacob todavía no se ha ido de su trabajo en el hospital. Yet va al final para que se traduzca como todavía o aún. Yet en las preguntas se traduce como ya. Have they finished their homework yet? ¿Ya han terminado sus deberes? En pregunta. Ese ya en español está al principio, pero sabemos de que por regla gramatical en inglés va al final. Have they finished their homework yet? ¿Ya terminaron sus deberes? Último ejemplo. Has the train arrived yet? ¿Ya ha llegado el tren? Es difícil y es complicado. A mí la primera vez me costó demasiado aprender el uso de estas palabras, pero es la práctica la que hace el maestro. Así que vamos a practicar en la clase una y otra vez. Anotemos las preguntas, comentarios, dudas de lo que tengan sobre la clase y vamos a discutirlo en vivo. Con el vocabulario que tenemos en el manual, por favor, aprendámoslo una vez más. Siempre vamos a seguir la misma regla de que yo les digo la palabra en español esperando que ustedes me digan cómo se dice en inglés, para asegurarnos de que sí están estudiando y practicando. Así que thank you once again for joining the class. It's a pleasure meeting you. I see you in the next one. Come on, let's go to the next video.